Bueno, este es un tema económico un tanto complejo. El día de ayer conversábamos con el representante de la SOBAN, don Nelson Villalobos, que decía que se iba a esperar precisamente lo que vaya a reglamentar la ASFI. Será la ASFI la encargada de reglamentar el acuerdo de 10 puntos al que se ha arribado ayer. Es un acuerdo de 10 puntos que lo vamos a revisar en unos segunditos nada más, por favor. A propósito del refinanciamiento, a propósito de la reprogramación, lo importante es que se habla de un periodo de gracia de 6 meses sin pagar interés ni capital. Eso no es un diferimiento, es un periodo de gracia con muy parecido a un diferimiento. Bueno, a ver, el tema del nombre también hay que aterrizarlo. 1. 6 meses de periodo de gracia sin el pago de capital e interés, que será luego reprogramado o refinanciado. Punto 1. Punto 2. No se incrementará en ningún caso el pago de la cuota mensual para efectos de la extensión de este plazo de crédito. Tampoco se podrá exigir el pago de cuotas de interés diferidas con una condicionante para acceder a la reprogramación. 3. Bueno, seguimos en el punto 2. Para acceder a la reprogramación se facilitan los trámites que consistirán en la firma de una adenda por parte del prestatario sin exigir ningún requisito adicional. 3. Las entidades financieras no podrán incrementar la tasa de interés pactada en el contrato inicial. Las entidades financieras no van a requerir garantías ni actualización de avalúos. 4. En caso del refinanciamiento de créditos con periodo de gracia, las entidades financieras no deberán utilizar el monto adicional otorgado en el refinanciamiento para la cancelación de la operación original o para el pago del saldo del capital diferido. Tampoco deberán exigir el pago de interés por las cuotas diferidas. Como una condicionante de acceso al refinanciamiento, los intereses generados en el periodo de gracia se asignarán a lo largo del nuevo plazo sin agregar ningún interés adicional. 5. Los prestatarios que accedan al refinanciamiento o reprogramación que así lo requieran podrán realizar amortizaciones al capital en cualquier momento. 6. La ASFI consolidará los acuerdos con una reglamentación los puntos consensuados. 7. En aquellos casos en los cuales las entidades financieras efectuaron cobros de interés adicional a los prestatarios, se reglamenta la devolución de los importes. Si el prestatario hubiera completado el pago del crédito, las entidades financieras están obligadas a devolver aquel importe. 8. El Ministerio de Economía analizará la posibilidad de establecer fondos para el otorgamiento de líneas de crédito para acceder a recursos a tasas similares en el sector productivo. 9. Desde el Ministerio de Economía se realizará un informe sobre el estado económico en el que se encuentran los fondos de Univide en relación al SOAT en un plazo de 30 días. Esto no tiene nada que ver con el diferimiento ni con el periodo de gracia. Esto tiene que ver con la validez del SOAT. Y 10. El Ministerio de Economía velará por el cumplimiento del presente acuerdo. Hemos invitado nosotros esta noche a don Jaime Durán, ex viceministro, analista económico. Gracias por estar con nosotros. Hemos invitado también a Gabriel Espinosa, analista económico, exdirector del Banco Central. Gracias por estar con nosotros. A ambos pedirles que podamos en este espacio tener la posibilidad, la capacidad de explicarle a la gente de qué se trata esto, de cuáles son los alcances de este, es un diferimiento, es un periodo de gracia muy parecido a un diferimiento, o cuáles serían las diferencias. A ver, comienzo con don Jaime. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Cadena A. A ver, yo creo que es preciso contextualizar algunos elementos para que podamos entender lo que está ocurriendo. Ambos conceptos son parecidos, ¿no? Pero yo creo que en el contexto lo estamos entendiendo así. Un diferimiento es aquel periodo en el cual no se paga capital e intereses, pero tampoco se cobran los intereses por ese periodo. En cambio, un periodo de gracia lo estamos entendiendo en el que no se paga capital e intereses, es decir, no se paga la cuota del crédito, pero van corriendo los intereses por ese periodo. Que en el marco del acuerdo que se ha llegado con los compañeros transportistas, todos esos intereses se van a prorratear al final del periodo. Yo llamo esto un acuerdo equilibrado, un acuerdo justo, porque por un lado debemos entender que el dinero con el que trabajan las entidades financieras
corresponde a los ahorristas que tienen su caja de ahorro, tienen su depósito a plazo fijo, y es justo que reciban sus intereses que nacen precisamente de lo que pagan los prestatarios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un justo equilibrio. No se atiende completamente la demanda de los transportistas porque ellos pedían un diferimiento en este contexto, pero tampoco es que se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, porque además debemos entender, y esto es importante que lo conozca la población, es que quienes pueden acceder a este periodo de gracia en los términos planteados son aquellas personas que se han acogido al diferimiento anterior establecido en la ley. ¿Por qué esto es importante? Porque hay alguna gente que ha continuado pagando sus créditos y va a continuar haciéndolo pese a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que en esos elementos tenemos que entender esta primera parte. De acuerdo a Asoban, y en algunos segunditos vamos a ver lo que dijo Asoban el día de hoy precisamente a propósito de este tema, esto pone en un grave riesgo al sistema financiero, pone en una situación muy incómoda al sistema financiero porque se estarían dejando de recibir al menos 4.000 millones por concepto de este diferimiento que ya se vivió en el año anterior y ahora el periodo de gracia que amplía a 6 meses, de igual forma 6 meses sin pago de interés y capital. ¿Hasta dónde es cierto esto? ¿Hasta dónde es que el sistema financiero está en una situación delicada, está en una situación de riesgo, Gabriel? Bien, en principio buenas noches a ti, Jorge, a Jaime, un gusto volverlo a ver. Bueno, lo que decía Jaime es muy cierto. El periodo de gracia y el diferimiento son dos estructuras diferentes, pero en la manera en la que se ha presentado son prácticamente idénticas porque mientras tú leías los puntos, pues quedaba claro que los puntos acordados entre estas representaciones sindicales y el ministro de Economía, pues queda claro que prácticamente cualquiera que vaya a pedir una reprogramación o un refinanciamiento podrá acceder a este beneficio a sola firma y sin una evaluación previa de sus condiciones financieras. Entonces, lo que está sucediendo hoy día es que muchas personas que durante la pandemia y durante estos 9 meses de diferimiento no han tenido ingresos, muy probablemente han tenido un deterioro de sus condiciones financieras, aquellas garantías sobre las que se había otorgado el crédito, pues probablemente hoy día puedan ni siquiera existir, pues, en el marco de este nuevo instrumento que ha firmado el Ministerio de Economía, pues no se van a poder reevaluar. Normalmente, en una situación común y corriente, para acceder a una reprogramación o a un refinanciamiento, se hace una evaluación financiera para ver si efectivamente el prestatario puede acceder a estos beneficios o a estas nuevas condiciones, manteniendo evidentemente niveles de riesgo dentro de lo que puede manejar el sistema. Con la metodología que se ha aplicado hoy día, ya ha salido la circular de la ASFI hoy por la tarde, se han bypassado, se han saltado básicamente todos los mecanismos de evaluación de riesgo y este beneficio del periodo de gracia será aplicado prácticamente a pedido unilateral del prestatario. Entonces ahí tenemos un primer gran problema, que es el incremento de riesgo del sistema financiero. Como bien decía Jaime, el sistema financiero trabaja prestando el dinero de los ahorristas y por lo tanto hoy estamos enfrentando una situación en la que el riesgo que enfrenta el sistema financiero hace también peligrar en alguna medida los ahorros de los depositantes en el sistema financiero. Y el otro gran problema es que si bien se genera un interés durante este periodo, durante estos 6 meses, estos ingresos van a ser prorrateados durante el resto del periodo del crédito, es decir, van a ser 6 meses más en las que las entidades financieras no van a tener ingresos. Cuando uno habla de entidades financieras no habla solamente de los grandes bancos, habla de entidades, por ejemplo, como las entidades destinadas al microcrédito, entidades de
apoyo de desarrollo financiero, que se dedican a nichos de mercado muy específicos y que por condiciones muy especiales, su giro de negocio, la temporalidad de su negocio, las garantías que pueden ofrecer y demás, pues no pueden acceder al sistema financiero, y son estas precisamente las que están sufriendo en mayor medida la falta de ingresos durante el periodo de diferimiento, y que van a seguir sufriendo la falta de ingresos durante 6 meses más. Muy bien, a ver, vamos a escuchar por favor lo que decía la gente de Asoban el día de hoy a propósito de este tema, el pronunciamiento de Asoban, y para que te pueda pedir un criterio, Jaime. Vamos, adelante. La banca asociada a Asoban, en criterio nuestro, constituye en la práctica un nuevo diferimiento de 6 meses adicionales a los 10 meses de diferimiento que ya desde el año pasado viene afrontando el sistema financiero. Para nosotros esta medida representa un duro golpe para el sistema financiero y pone en peligro la estabilidad dada la heterogeneidad de las entidades que lo componen. Nuestro rechazo y nuestra sorpresa, porque nosotros ya habíamos venido conversando con las autoridades del Ministerio, quienes habían manifestado claramente que había un riesgo grande para el sistema financiero de ir en este camino. Duro golpe y una situación que no la aceptamos y que esto pone en riesgo la estabilidad. Jaime, ¿cuál es tu criterio después de escuchar este pronunciamiento de Asoban? Bueno, yo no comparto el criterio que tiene Asoban, ¿no? Porque ellos están viendo de que estaríamos aumentando el riesgo, que existirían problemas muy grandes, ¿no? A ver, yo creo, en primer lugar, es que el flujo en realidad existe, se está manteniendo, y eso es importante decirlo. Durante estos 6 meses sí se van a pagar intereses. Lo que ocurre es que estos intereses se van a cobrar, por así decirlo, en los siguientes periodos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en términos de lo que significa el resultado que van a tener en el año o en un horizonte de 2 o 3 años, eso no va a afectarles. Es decir, la banca va a continuar ganando, van a seguir pagando los intereses. Lo que sí puede ocurrir es un problema de liquidez, ¿no? La liquidez se refiere a la cantidad de recursos en un momento dado del tiempo que puede disponer el sistema financiero. Ahora, estos grados de liquidez son cambiantes en el tiempo y son permanentemente monitoreados tanto por el Banco Central como por las autoridades de supervisión del sistema financiero. Yo lo que creo que va a ocurrir en el tiempo es que ni bien aparezca algún problema de liquidez, va a actuar la política monetaria y por lo tanto se va a mantener los grados de liquidez que tiene la economía. Para que me entienda la población, se va a mantener la cantidad de dinero en circulación que acompañe la recuperación económica. Esto se va a traducir en que los bancos no van a tener problemas para continuar prestando y para devolver, si así lo requieren, los ahorristas su dinero. A mí me parece que en realidad Asoban lo que está exagerando es esta situación, y que más bien yo invitaría a los compañeros de Asoban que reflexionen respecto a este tipo de situaciones. No debemos olvidar que el sistema financiero es sólido y lo ha demostrado en al menos los últimos 30 años, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es una situación que no va a cambiar en el tiempo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a ocurrir desde mi punto de vista? Se atiende una demanda importante porque había no solo los choferes, sino había otros sectores que estaban preocupados por la caída de los ingresos por la situación de la pandemia. Entonces se establece un periodo de gracia donde no se va a pagar evidentemente ni el capital ni los intereses, pero no se pone en riesgo
¿Por qué no se pone en riesgo? Precisamente porque los intereses continúan corriendo. Por esa razón yo decía, es un acuerdo interesante, es un acuerdo equilibrado, y eso se ha visto porque hay algunos sectores de los propios choferes que lo han rechazado precisamente por esta cuestión de los intereses, que hace que se devenguen los mismos. Devengar quiere decir que ya está hecha la obligación de pago, y por lo tanto los flujos financieros, las proyecciones que se están realizando se están manteniendo. Y en cuanto al riesgo, no debemos olvidar que existen actualmente en el sistema financiero los mecanismos de protección tanto a los ahorristas, por la existencia de un seguro para los ahorristas que es automático. Por el otro lado, se mantienen buenos indicadores de solvencia de las distintas entidades financieras que son supervisadas por la ASFI. Por lo tanto, yo no comparto el criterio que tiene Asoban en el sentido de que se está poniendo en riesgo. Más bien el acuerdo lo que hace es evitar que siga el conflicto y que más bien retomemos los canales de crédito que tradicionalmente hemos tenido. A ver, ¿qué debería pasar en caso, por ejemplo, de que una persona ya hubiera, en estos primeros 14 días, pagado la cuota y viene esta determinación, la que se tomó el día de ayer? ¿Qué va a ocurrir? Si se quiere acoger al diferimiento, ¿el banco le va a tener que devolver? No sé, son casos, la casuística juega mucho en esto. Primera pregunta, y segunda, ¿cómo ves el tema del pronunciamiento de Asoban, Gabriel? Bueno, empiezo por la última pregunta. Es natural la desconfianza y la sorpresa de todo el sistema financiero, sobre todo si tomamos en cuenta que el ministro 4 días atrás, estamos hablando del 10 de enero, había dicho claramente que cualquier diferimiento o aplazamiento del pago de las cuotas al sistema financiero iba a generar un riesgo enorme. 4 días después el ministro cambia la posición y dice que esto no debería traer ningún tipo de problemas. Entonces, claramente la parte técnica de las evaluaciones no está funcionando. Evidentemente no ha habido ejercicios de estrés sobre el sistema financiero, proyecciones de liquidez. Es decir, todo esto que mencionaba Jaime probablemente no se ha podido hacer en 4 días para poder además evaluar el impacto que se va a tener en los próximos meses. No es solamente un problema de falta de liquidez del sistema financiero, es un problema, por ejemplo, de incremento del deterioro de la cartera que se puede dar tranquilamente durante los próximos 6 meses, acompañado de lo que ha sucedido evidentemente durante el 2020, y que obviamente a partir de estas medidas no estamos pudiendo medir claramente, es decir, no sabemos en la realidad qué prestatario va a poder pagar su crédito a partir de julio del 2021 y qué prestatario no lo va a poder hacer. Entonces, evidentemente hay un fuerte riesgo encubierto que no vamos a poder regular. Ante esto, las entidades financieras van a tener que constituir previsiones y reservas, lo que significa que la rentabilidad del sistema financiero va a caer. ¿Cuál es el problema con que caiga la rentabilidad del sistema financiero? Bueno, significa que no se puede expandir, que no puede incrementar la cartera en un momento en el que la gente va a necesitar crédito para reactivar y reconvertir sus negocios. Entonces, claramente esta medida también está apuntando en contra de la reactivación, porque está quitando la posibilidad de reactivar y de reconvertir los negocios con mayor crédito, y por lo tanto, pues, si se limita esta posibilidad, pues se está limitando la posibilidad de inversión y de generación de empleo. Ahora bien, en estos casos que tú mencionabas, en los que las personas ya fueron a pagar sus créditos y demás, la resolución de la ASFI y el propio acuerdo que mencionabas al inicio dice que las entidades financieras deberán devolver los montos, salvo que obviamente el prestatario decida continuar con sus pagos y atenerse al plan de pagos actual o vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido también genera un costo administrativo, porque en un momento de rebrote pues vamos a tener que tener personas yendo a los bancos para renegociar estos casos, ¿no? Que espero no sean muy grandes, pero evidentemente genera una inestabilidad también y falta de credibilidad en las políticas públicas, porque 4 días atrás decíamos una cosa, 4 días después pues estamos saliendo con una cosa muy diferente, y obviamente en el medio hay mucha gente que no sabe cómo operar con el sistema financiero. Bueno, estuvimos acá conversando con el director de la ASFI, además, hace algunos días atrás, cuando surgió el problema y la amenaza del primer paro.
el director de la ASFI decía, no vamos a ir hacia un diferimiento porque no es posible, porque pone en riesgo al sistema financiero. Evidentemente ratificaba eso el director de la ASFI en una entrevista que le hicimos acá en este mismo espacio. Y ahora es la ASFI la que tiene que reglamentar este acuerdo al que se ha arribado, que es un acuerdo además que con el que no están de acuerdo algunos sectores del transporte. Por eso mismo que mencionaba Jaime, que es el tema del pago de los intereses. ¿Cómo se va a manejar la situación crediticia? ¿Cómo se va a garantizar que los bancos puedan seguir entregando créditos, por un lado? Y por otro lado, Jaime, muy breve también, por favor, la persona que ya estaba acogida al diferimiento, esa persona es la que puede acceder a lo que ahora se llama periodo de gracia, o una persona que de pronto no cumplió el diferimiento y siguió pagando las cuotas, pero de pronto ahora no puede, no sé, la casuística es muy variada, por eso, pero que de pronto ahora no puede porque se quedó sin trabajo, puede acogerse a este ahora llamado periodo de gracia, o una cosa condiciona a la otra. Bueno, el condicionamiento radica en haberse acogido al diferimiento anterior, o sea, el que estaba vigente en el periodo previo a enero del 2020. Ahora, si digamos ha realizado el pago de una cuota, las entidades financieras lo que tienen que hacer es considerar que este ha sido un tratamiento excepcional y abrir la puerta para que pueda acogerse a este periodo de gracia. Pero ahora, así bien rapidito, me gustaría explicar por qué yo considero que no va a haber problemas. A ver, así funciona el tema, ¿no? En realidad, los bancos trabajan evidentemente con los ahorros de la gente, pero también tienen la oportunidad de prestarse. Ya así funciona un banco. Entonces, el negocio funciona así. Si la economía se reactiva, si por ejemplo retomamos la tasa de crecimiento del 5 o 6%, va a haber una mayor demanda de créditos. Entonces aparece un prestatario a quien le puedo cobrar, yo soy banco, una tasa de interés del 7%. Entonces, para conseguir la liquidez, digamos, yo me presto del Banco Central a una tasa del 0.5% anual. Entonces, ese spread, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa a la que yo me estoy prestando, del 6,5%, me permite hacer negocio. Entonces, en ese sentido, para el sistema financiero, lo que importa es cómo está marchando la economía. Por eso es tan importante que tanto la política monetaria como la política fiscal aceleren el crecimiento económico. Si se acelera el crecimiento económico, la gente tiene flujo financiero, puede pagar sus créditos y por lo tanto esto puede funcionar, ¿no? Pero además, en el caso concreto boliviano, si las medidas que estamos haciendo para contener la pandemia funcionan, llámese vacunas, llámese bioseguridad, etcétera, entonces puede aparecer el crecimiento económico y mediante ese mecanismo podemos mantener la salud financiera del país. Muy bien, te consultaba si una cosa es obligatoria para la otra. Si quien estuvo en diferimiento puede acogerse a lo que se llama periodo de gracia, o si alguien pagó y ahora no puede acogerse al periodo de gracia. ¿Tú sabes algo sobre eso, Jaime? Sí, precisamente como indicábamos, ¿no? O sea, si te has acogido al diferimiento del anterior periodo, puedes acogerte al periodo de gracia, independientemente si has hecho un pago en enero o no. La condición es que te hayas acogido al diferimiento. Si no te has acogido al diferimiento, es decir, has hecho todos tus pagos con normalidad, has pagado y no has tenido problemas, entonces no puedes acogerte al periodo de gracia. Es un poco la regla y es el condicionamiento del acuerdo. Perfecto. Necesariamente, querido Gabriel, leyendo los puntos, en el punto 2 se habla sobre el tema de la reprogramación, en el punto 4 se habla del refinanciamiento. Son dos condiciones que también se debe cumplir en este periodo de gracia de los 6 meses. La gente tendrá que acudir a los bancos para pedir su reprogramación y su refinanciamiento necesariamente
no es automático esto, no es simplemente llamar a tu ejecutivo y decirle, bueno, está corriendo el periodo de gracia, me acojo y que esto vaya de forma automática. Bien, Jorge, a ver, son dos herramientas diferentes. En el caso de la reprogramación, se continúa con el mismo crédito, pero que lo que se hace es modificar el plan de pagos para extenderlo en este caso, y así en situaciones normales tratar de bajar la carga financiera, aumentando obviamente el plazo del crédito. Esto conlleva en situaciones normales, como te decía al inicio, una reevaluación de las garantías que ha ofrecido el prestatario, de las condiciones legales y financieras, y muchas veces se requiere, dado que cuando uno recurre a un refinanciamiento entiendo que no tiene flujo para poder pagar, pues se requiere garantías mayores, ¿no? En la actual situación, la ASFI ha lanzado la normativa y no se puede pedir mayores garantías, por eso hablamos de un deterioro en las calificaciones de riesgo que van a enfrentar las entidades financieras, están enfrentando un deterioro en su cartera. Y en el caso de la refinanciación, lo que se hace es cerrar una operación crediticia, la que se tiene en este momento, y se abre otra nueva operación crediticia para saldar la operación anterior, y en caso de que el crédito nuevo sea superior a lo que se debía antes, pues ese saldo queda a favor del prestatario. De la misma manera, en la reglamentación que ha lanzado la ASFI hoy por la tarde, las condiciones son muy diferentes a las que se aplican normalmente, es prácticamente a solicitud directa del prestatario, y habrá que ver, digamos, en la medida de cada uno de los prestatarios cuál situación le conviene más, si ir a un a una reprogramación o a un refinanciamiento. Muy bien, muchas gracias a ambos por habernos acompañado, no tengo más tiempo. Sí, es un tema muy delicado, es un tema muy complejo este acuerdo. Lo cierto es que un sector de los transportistas no está de acuerdo con el mismo y anuncian un paro de 48 horas para la próxima semana, porque observan precisamente estos 10 puntos con los que tampoco está de acuerdo, y hemos tenido la oportunidad de escuchar a la gente de Asobank. Mi querido Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, analista económico, ex viceministro del área económica. Querido Gabriel, muchísimas gracias, analista económico, exdirector del Banco Central de Bolivia. A ambos les agradezco muchísimo. Buenas noches, gracias. Gracias, equipo.